de dar tu opinión acerca de determinado tema. Ujú, ok. Andrea, para vos, ¿qué es la libertad de expresión? Bueno, para mí la libertad de expresión es poder decir lo que pienso o opino acerca de un tema sin sentirme, sin tener ataduras, por decirlo. A ver, Jefferson, para vos, ¿qué es la libertad de expresión? Ser libre de decir lo que, de ser libre de dar tu opinión sobre un tema. Ok, a ver, la última, Vanessa, para vos, ¿qué es la libertad de expresión? Poder hablar y decir algo sobre debajo de tu criterio sin que alguien más te sea juzgado, o sea, poder dar tu opinión sin que los demás te la rechacen, aceptarla como una persona. Ok. Bien, la libertad de expresión, deme chance de compartirles pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla, muchachos? Sí, Ok. Vamos a partir de conceptos, ¿verdad? Y vamos a ir, no sé, poniendo ejemplos, qué sé yo. La libertad de expresión, a ver, voy. La libertad de expresión, aquí tenemos su concepto, ¿verdad? Dice que es el derecho fundamental que tienen las personas a decir, manifestar y difundir de manera libre lo que piensan sin por ello ser hostigados. La libertad de expresión, muchacho, es decir lo que yo creo, sí. Es decir lo que yo pienso, sí. Es manifestarme con respecto a un tema, sí. Pero la característica fundamental de la libertad de expresión es que no se me puede hostigar por lo que yo piense, ¿verdad? Eh, vamos a poner un ejemplo. A ver, vamos a hablarlo del aspecto de la política, ¿verdad? Eh, con la aprobación de una ley, no sé, alguna ley que tenga que ver con impuestos, qué sé yo. Habrá gente en contra y gente a favor de esta ley. Entonces, los que están a favor de la ley que se aprobó tienen toda la libertad de poder manifestar su postura, ¿verdad? Estar a favor en contra de esta ley. Y los que están en contra de igual manera tienen la libertad de poder manifestarse y en ambos casos no se debe de hostigar a ninguno, ¿verdad? Entonces, esto es la libertad de expresión, que el otro diga algo sin que a mí me afecte lo que está diciendo, ¿verdad? Ahora, hay un factor muy importante que nosotros debemos de tomar en cuenta en la libertad de expresión, es mi postura, es mi criterio. Si yo tengo una postura clara, si yo tengo un criterio propio, entonces a mí no me interesa lo que el otro opine. Cuando hablamos de no me interesa de lo que el otro opine, es que no afecta. ¿Por qué? Porque por mi postura, por mi pensamiento, por mi razón, yo deduzco, yo deduzco esto. Entonces, no debería de haber hostigamiento por ningún lado, ¿verdad? Siempre es normal que habrán dos grupos, ¿verdad? Uno que diga blanco, otro que diga negro, uno que diga sí, otro que diga que no. Y eso está bien, es natural y es normal en toda sociedad. ¿Dónde está el problema? Cuando ya se ve atentada la dignidad de una persona por su postura o por su forma de pensar. Entonces, la libertad de expresión es un derecho que nosotros tenemos que se caracteriza por poder manifestar, poder expresar lo que pienso sin por ello ser hostigado. Como tal, es una libertad civil y política. Esta, a diferencia de la libertad natural que nosotros hablamos la vez pasada, esta es una libertad que yo tengo por cuestiones de derecho, por cuestiones de política. No la libertad en sí, pero la libertad de expresión sí. Es parte de mis derechos como ciudadano, es parte de mi vivencia como ciudadano político y es relativa al ámbito de la vida pública y social. O sea, hablamos de que es relativa por lo mismo, ¿verdad? Porque para algunos la libertad de expresión se ve como algo positivo y para otros la libertad de expresión no tanto. Se caracteriza, eh, que se caracteriza a los sistemas democráticos y es imprescindible para el respeto de los demás derechos. O sea, la libertad, muchachos, nos lleva a muchas cosas, ¿verdad? La libertad de expresión. No solamente a poder
no solamente a tener una postura con respecto a algo, sino también a respetar lo otro e incluso defender lo que este derecho. O sea, aunque voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Otro ejemplo que tenga que ver, a ver, un tema, el feminismo. Algunos están de acuerdo, otros están en contra. Si mi postura es estar de acuerdo del feminismo, tengo la libertad de expresión de manifestar que estoy de acuerdo con el feminismo moderno. Si mi postura es estar en contra, tengo toda la libertad de manifestar que estoy en contra. ¿Dónde está el problema? Cuando ya vengo y violento la libertad del otro. Porque obviamente, ¿verdad? No, si estamos en un debate, ahí sí, cada quien defiende su postura con argumentos, con esto y con lo otro, que nosotros vamos a ver el debate y ustedes van a hacer un debate para finalizar el bimestre. Pero esto es un debate, ¿verdad? Pero en cuanto a la vida diaria, todos tenemos libertad de escoger una u otra cosa. En este caso, pongo el mismo ejemplo del feminismo. Entonces, aunque yo esté en contra del feminismo, yo siempre debo de defender la idea de que esa persona tiene derecho, perdón, a escoger lo que ella quiera pensar. O sea, está bien, yo no estoy de acuerdo con el feminismo y puede ser una postura muy personal, pero en cuanto a que la otra persona sí esté de acuerdo, yo tengo que respetar ese derecho a que ella escoja una forma diferente de pensar. Vuelvo y repito, diferente fuese que estuviéramos en una mesa, en una sala de debate, donde ella tendría que defender su postura y yo tendría que defender mi postura. Eso es diferente, pero en cuanto a la vivencia diaria, la libertad de expresión es un derecho que yo debo de practicar y que yo debo de defender, ¿verdad? Yo debo de respetar ese derecho con las demás personas. La democracia la libertad de expresión es fundamental, en la democracia, perdón, la libertad de expresión es fundamental porque permite el debate, la discusión y el intercambio de ideas entre actores políticos y demás integrantes de la sociedad en torno a temas públicos, ya, ¿verdad? Por ejemplo, hablar de ley, hablar de decreto, hablar de un impuesto, porque obviamente afecta a todo y por lo tanto se tienen que llevar a debate. En una clase creo que tenía con otro grado que hablábamos de las leyes y todo esto. Las leyes, el factor principal de las leyes para que una ley se llegue a aprobar es el debate. Se llega a discutir la ley y después de la discusión se pasa por el proceso de la votación. Pero antes de ese proceso de la votación se hace un debate, ¿verdad? Un diálogo para poder deducir o tratar de ver qué es lo mejor, qué es lo más viable, qué es lo más factible en vista de esa ley que se quiere aprobar. Es por ello que no podemos considerar como democrática a una sociedad donde no hay libertad de expresión. O sea, una sociedad donde no tenga libertad de expresión no se considera democrática. Creo que este tema nosotros lo habíamos visto, esta parte nosotros lo habíamos visto en cuanto a, con ustedes, no sé si miren la democracia y ahí se hablaba de ello, ¿verdad? Entonces, la libertad de expresión, muchachos, es esto, ¿verdad? Hablar de democracia, hablar de libertad de expresión, porque una persona que es libre tiene derecho a pensar lo que quiera, a pensar como quiera, pero eh, hay que tener en cuenta, ¿verdad? Algo, cuando hablamos de la libertad de expresión, es porque yo tengo una postura, es porque yo tengo un criterio que se dedujo a través de lo que fui leyendo, a través de lo que fui estudiando, qué sé yo, y por tal motivo es que yo puedo llevarlo a discusión. La libertad de expresión, sí, muchachos, sí, hay que respetar lo que el otro piensa, pero tengo que tener en cuenta que esto que yo pienso lo tengo que sostener en. ¿Por qué? Porque lo que yo pienso no siempre, no todo el mundo está de acuerdo y por lo tanto yo debo de tener un argumento que sostenga lo que yo piense. Por ejemplo, ¿verdad? Vamos a suponer que yo pienso que esta sala de computación es de color blanca. Ok, entonces sí, yo puedo pensar de esa forma, pero vendrá otro y me dirá, no, esta sala de computación no es blanca, es blanco natural, es blanco hueso. Y la verdad es que en los colores yo estoy mal, pues yo del blanco no sé absolutamente nada más. Entonces ya entra en una discusión del por qué yo creo que la sala es blanca o por qué consideraría que no es blanca. O, 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 o,
o verdad, o llevar a discusión y tratar de llegar a un acuerdo. Que eso ustedes lo van a ver en el debate, ¿verdad? El debate ya, el propósito de un debate es llegar a un acuerdo o por lo menos tratar de buscar una postura más clara. Pero antes de ello, nosotros tenemos que hablar de la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque debo de considerar eso. La libertad de expresión es una práctica social, muchachos. La libertad de expresión no es, bueno, sí un valor personal, a una cualidad que yo como persona tengo, pero es una práctica social. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión no es solamente individual, porque lo que yo pienso tal vez no va a cambiar el mundo, ¿verdad? Tal vez no va a cambiar lo que el otro piense, pero mi postura ante una situación, ante una idea, es, ¿por qué es social? Porque siempre yo la comparto con las demás personas. Si ustedes vienen y me preguntan, profesor, ¿qué piensa usted acerca, por ejemplo, acerca de que quitaron el examen de admisión en la UNAM? Entonces, yo tengo una libertad de pensar lo que yo quiera, pero en esa libertad vengo y lo voy a poner en práctica con quién, con las personas. Ok, yo pienso esto y lo otro, y aquí se crea un diálogo, y aquí se crea esa práctica social, ¿verdad? Que yo tengo la libertad de poder escoger lo que yo quiera pensar, pero siempre y cuando tener en cuenta el respeto por lo que el otro piense. Si uno dirá, profesor, yo estoy de acuerdo con que se haya quitado el examen, está bien. Profesor, yo no estoy de acuerdo con que no se haya quitado el examen, también está bien. ¿Por qué? Porque ambas personas gozan de lo que es la libertad de expresión. Vamos a continuar acá. Por otro lado, la libertad de expresión es una manifestación real y concreta en el espacio público de otra libertad esencial para la realización personal de los seres humanos. Eso es la libertad del pensamiento, ¿verdad? La libertad de expresión yo la puedo hacer de una forma personal, pero también la puedo hacer de una forma más pública, buscar más personas y manifestarnos por dicha postura. La libertad de expresión, muchachos, es un valor que nosotros debemos de concretizar muy bien. Porque yo tengo libertad de expresión, se respeta ese derecho, se fortalece ese derecho, pero eso no me lleva a mí a crear vandalismo. La libertad de expresión no nos lleva a cometer antivalores, no nos lleva a cometer falta de principios. Les voy a poner un ejemplo. Hace tiempo nosotros nos dimos cuenta, ¿verdad?, de aquella persona de color a la que asesinaron unos policías. Bueno, no se sabe si fue porque era una persona de color o porque fue por otro problema, pero se creó polémica porque pensaban que lo habían asesinado porque era un hombre de color, ¿verdad?, de tez morena. Entonces salieron a protestar muchas personas porque estaban en desacuerdo por libertad de expresión y estamos claros de que tenían toda la libertad. ¿Dónde estuvo el problema ahí? Cuando comenzaron a destruir todos los espacios públicos. ¿Porque tienen derecho a protestar? Sí, tienen derecho a protestar. ¿Tienen derecho a manifestar su postura en contra a la actitud de los policías? La tienen. ¿A qué es lo que no tienen derecho? A destruir lo que nos rodea. Porque no estamos hablando de que y ustedes lo deben de saber, que la violencia no resuelve nada. Y yo siempre lo he analizado, ¿verdad? En las secciones de clase, cuando un chavalo se le cuadra a otro y se comienzan a pelear, bueno, que no es pelea pues, pero se terminan abrazando, yo me pregunto, ¿qué cosas resuelven? Nada. Entonces la violencia, cuando ya recurren a la violencia pública, porque aunque no golpean a ninguna persona, destruyen una propiedad que es privada, entonces ahí ya no es libertad de expresión. Ahí entramos en cuestiones de falta de respeto, incluso a la misma falta de respeto a la libertad de expresión, porque este derecho que yo tengo me da facultad a mí de manifestarme, sí. A lo que no me da facultad es a destruir lo ajeno. Entonces tengamos en cuenta esto, ¿verdad, muchachos? Que la libertad de expresión no me lleva a mí a recurrir a la violencia. Si yo puedo estar en desacuerdo con la forma de pensar de alguien, está bien, estamos en desacuerdo. Pero, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Debatirlo con esta persona, dialogarlo con esta persona. Pero si yo ya vengo y le deseo la muerte, ojalá que te muras, porque eso, esto y lo otro, ya ahí es donde está el problema. Y voy a poner un ejemplo
incluso un ejemplo pues, que a mí me pasó. Yo en mi Facebook una vez recibí un mensaje y me decían, ojalá que te muras, maldito machista. No sé por qué, y realmente no sé por qué me pusieron eso. Entonces, pues la verdad es que estas cosas, ahí donde a mí me ponen a analizar que la libertad de expresión de una persona a veces se ve limitada por la forma de pensar de otra. O sea, está bien, no estás de acuerdo con lo que yo pienso, estamos claros. Pero llegar a ofender a una persona por el hecho de que no estás de acuerdo con ella, ya ahí está el problema. Por lo tanto, ustedes jóvenes, si ustedes van a tomar una postura, tienen toda la libertad de tomar la postura con respecto al tema que sea, con respecto a la idea que sea, pero en cuanto a ustedes no recurran a la ofensa de otra persona. Y eso es algo que vamos a ver en los debates, ¿verdad? Unas cositas que vamos a ver en cuestiones de los debates para que ustedes tengan en cuenta esto. Pero en resumen, muchachos, la libertad es un derecho que yo tengo como ser humano para expresar lo que yo considere según mi propio criterio, ¿verdad? Y esa libertad debo de respetarla y me la deben de respetar. La libertad de expresión me invita a mí a poder manifestarme, a poder hacer pública o privada mi postura ante lo que yo quiera pensar, pero a lo que no me lleva a mí es a utilizar la violencia como medio de manifestación. La libertad de expresión no es esto, ¿verdad? La libertad de expresión es poder plasmar claramente que yo estoy o no de acuerdo con una postura establecida o con una ley o con una forma de pensar. Entonces, estamos claros, ¿verdad? De lo que es la libertad de expresión. ¿No hay pregunta? Ok, entonces si no hay preguntas, muchachos, vamos a dejar la clase aquí. Para que en la siguiente clase del día jueves, si no me equivoco, veamos ya lo que es el tema del debate.